Así como estamos en ese mismo espíritu, vamos a la Biblia. Mateo capítulo 1. Si no tiene Biblia, arrímese a alguien que tenga ahí. Mateo capítulo 1, versículo 18. ¿Listos? El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido el Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Vamos a orar. Padre bendito, gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque tú tienes especial cuidado de nosotros. Te pido una vez más que no sea yo hablando, sino tú a través de mis labios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. El domingo pasado veíamos el anuncio del profeta Isaías acerca del nacimiento de este niño especial que vendría a tener un papel crucial en la salvación del mundo. Analizando, hermanos, el aspecto socioeconómico, político y religioso de ese momento, de esa época, encontramos que la situación que se vivió en ese tiempo no es muy diferente a la que estamos viviendo actualmente. Las familias están enfrentando mucho sufrimiento y dolor en cada país, ya que la violencia ha llevado a muchos hogares a experimentar estas cosas. La religión, en cambio, hoy en día busca satisfacer los intereses del grupo religioso al cual representa, sin importarle el corazón de la gente. Y también estamos viendo en el aspecto político, aquí donde nosotros vivimos, una incertidumbre por el nuevo presidente que tenemos ya para el próximo año. Los gobiernos están gobernando, pero solo por sus propios intereses egoístas. Pero bueno, en medio de esa sociedad surge un personaje muy controversial. Y digo esto porque lo es, ¿verdad? Hasta nuestros días. Y se trata de María, la madre de Jesús. Lo que sabemos de ella lo aprendemos de los evangelios. Y estuve adelantando un poquito el viernes acerca de este tema, porque quería tratarlo más profundamente hoy. Mateo nos dice que María era la prometida de José, o sea, estaba desposada con él, quien sale embarazada sin haberle conocido, o sea, sin haber tenido relaciones sexuales con él, o sea, no se habían casado todavía. Y Mateo nos confirma cómo una virgen juega un papel muy importante en el nacimiento del Salvador del mundo, profetizado por los profetas cientos de años atrás. Esto es algo muy especial, porque
con el nacimiento del Señor Jesús se cumplieron muchas profecías. Y usted lo puede corroborar. Lea el Antiguo Testamento y ahí se va a dar cuenta en Isaías, por ejemplo, un montón de profecías acerca del nacimiento del Señor. Miqueas le dice exactamente dónde había de nacer el Señor Jesús, en Belén de Judea. Entonces Dios quiso que fuera precisamente esta mujer llamada María, que reunía ciertas condiciones físicas y espirituales que le dieron el privilegio de llevar en su vientre al Rey de Reyes y Señor de Señores. A pesar de que se ha querido declarar a María como corredentora con Jesús, es decir, compartiendo el papel de Salvador con nuestro Dios, no existe ningún elemento bíblico o histórico que le haya hecho acreedora a esa condición junto con Jesús. Varias ideas nos dicen que María fue usada por Dios como pudo haber sido usada otra mujer virgen con las mismas características de ella, pero Dios la escogió a ella, ¿verdad? Pudo haber sido otra. Quiero que veamos estas ideas que surgen de esta porción bíblica, porque más allá del nacimiento del Señor tenemos que analizar estas cosas. En primer lugar, mire, Jesús mismo no le dio el lugar de corredentora a María. Yo no puedo dejar de hacer notar que María fue una mujer especial, una mujer excepcional, porque fue escogida por Dios para poder llevar en su vientre al Salvador del mundo. Eso es algo tremendo. Pero así como fue escogida María, pudo haber sido escogida otra mujer. El asunto aquí primero es dejar en claro que María es un personaje humano, no divino. Amén. Tenemos que tener en cuenta que el único personaje que tuvo las dos características, humano y divino, fue el Señor Jesucristo. Únicamente Él. Y luego todo lo divino está en el cielo. Los ángeles, Dios y todo lo que habita allá. Amén. Cuando hablamos de divinidad nos debemos referir a Dios y también a Jesús. Únicamente. Y los ángeles. No podemos hablar de un ser humano y divinizarlo, porque entonces estamos cometiendo un error, tanto teológico como de razonamiento. Teológicamente, María no puede ser divina. Amén. Mateo capítulo 12 nos muestra uno de los pasajes en la Escritura en los cuales aparece María, y estoy hablando de los evangelios. Mateo 12, versículo 46 en adelante. Y se lo voy a leer. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Es una declaración muy fuerte de parte del Señor Jesús. Y usted se da cuenta que Él no le está dando a María el lugar de corredentora o salvadora del mundo. Y esto lo podemos ver en las 3 citas de Mateo, Lucas y de Marcos que narran este mismo episodio. Ahora, acuérdese, en el primer milagro que se hizo, que creo que está relatado en Juan capítulo 2, en el cual participó el Señor Jesús, que fue la boda de Caná, María reconoce que ella nada puede hacer, porque van y la buscan a ella, ¿verdad? Y ese pasaje es torcido, ¿verdad? Y dicen: mira, hay que ir a ella para que ella vaya a Jesús. No, eso no es así.
María se hace para atrás y dice: hagan todo lo que Él les diga. ¿Ah? Yo no puedo hacer nada. Esa es la verdadera traducción de esa parte del Evangelio. La misma María reconociendo que quien puede hacer posible todas las cosas es el Señor Jesucristo. Nadie más. Amén. Entonces quiero que tengamos bien claro eso. Hay otro concepto importante dentro de esa narración, hermanos, porque usted puede ver ahí que el papel de María fue un papel muy especial, ¿verdad? Pero no por eso la vamos a poner en un escalón superior a todos los demás humanos. Todos los que estamos aquí somos iguales, seres imperfectos, que cometemos errores. Por ahí alguien me va a decir: no, yo soy perfecto, pastor. Cometemos errores y por eso, mire, no podemos ser como Dios. A pesar de que Él nos hizo a su imagen y semejanza. Pero como seres humanos nunca vamos a poder llegar a esa estatura. Amén. Entonces a María la podemos ver por última vez en una cita del libro de los Hechos. Se los voy a leer también. Hechos capítulo 1, versículo 14. Si quiere lo busca. Y dice así Hechos 1:14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Se da cuenta? Estamos viendo una cita en la cual claramente se mira cómo ella está al mismo nivel de los demás discípulos, de las demás mujeres en ese momento. Y esta es la última cita en el Nuevo Testamento que María aparece. La iglesia primitiva reconoce a María únicamente como la madre de Jesús, no como la salvadora del mundo. Si hubieron grandes personajes en el Nuevo Testamento, pues podemos hablar de un Pedro o de un Pablo, aún de un Jacobo que no se dice mucho, pero hizo mucho por la obra del Señor. Llegó a ser prácticamente el pastor de la iglesia más grande en esa época en Jerusalén. Sin embargo, estos fueron siervos de Dios que también reconocieron que el único que hizo el sacrificio en la cruz fue Jesucristo. Entonces, tanto Pablo como Pedro, como cualquier otro de los apóstoles, estaba al mismo nivel de María. Y nosotros no podemos ir a ninguno de ellos para llegar al Señor. La palabra de Dios dice que vayamos directamente al Señor Jesucristo, porque Él es el camino al Padre. Amén. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, hombre. No hay nadie más. Entonces, este es algo muy contundente de la palabra de Dios y que nosotros debemos de tener presente. Yo sé que usted lo sabe, pero aquí hay argumentos bíblicos. Ahora, ¿de dónde surge esta idea de María como corredentora con Jesús? Pues surge de la iglesia imperial. No la voy a decir de otra manera. En el año 325 después de Cristo surge la iglesia imperial formada por decreto de Constantino, que era un emperador romano. Ya saben de dónde viene. Y es que ahí surge a través de diversos decretos la aparición de María como salvadora del mundo con Jesús. Mire, yo le voy a decir algo, sin lugar a dudas, que María merece un lugar especial en nuestros corazones. Es una mujer digna de imitar. Ella nos dejó un ejemplo que debe ser imitado por todo cristiano que ame al Señor. Pero mire la palabra, dice Lucas 1, versículo 46. Dice: entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor y mi espíritu
se regocija en Dios, mi Salvador. ¿Se da cuenta? La misma María está reconociendo que necesita la salvación de parte de Jesús. ¿Se da cuenta? Esta es la oración llamada Magnificat. Esta porción nos presenta a la Virgen María en una actitud de sumisión, de adoración total al Rey y Salvador Jesucristo. Y en esta porción vemos a María de tres maneras. Número uno, adorando a Dios por sus hechos. En el versículo 46 y 47 vemos esto. Dice, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Ella está reconociendo que ella misma necesita ser redimida porque no tiene esa capacidad. La capacidad la tiene Jesucristo. La salvación solo viene de Dios, no de ella como se ha querido proyectar en mucho tiempo. Hay que dejarlo claro. Mire, María también declara los atributos de Dios que le corresponden también al Señor Jesús. Versículo 49-50. Porque me ha hecho grandes cosas. ¿Quién? El poderoso. Santo es su nombre y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Nuevamente, mire, María reconoce quién es Dios y qué papel juega ella en este plan para redimir al mundo. Está declarando los atributos de Dios. ¿Qué le parece eso? Esto es tremendo, mis queridos hermanos, porque la misma Escritura nos da prueba a cada uno de nosotros y la misma María de sus labios lo expresa. Y número 3, María reconoce los atributos de Dios. Aquí vamos a ver varios. Dice, hizo proezas con sus brazos, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes, a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Solo alguien que es humilde como ella pudo reconocer la soberanía de Dios. Ella nos muestra cuán conocedora era de la palabra de Dios. Quizás había leído muchas veces al profeta Isaías. Y a lo mejor lo hizo para estar seguro que esa virgen que Dios escogió para llevar en su vientre al Salvador del mundo era la ideal. Este personaje, hermanos, María, personaje de la Navidad, fue tocado por el mismo dolor que tocó a tantas madres judías cuando el rey Herodes mandó a matar a tantos niños para tratar de eliminar al Señor Jesús. Fue igual, con la única diferencia que su dolor fue prolongado por la agonía de la cruz. Imagínese usted una madre que está al pie de esa cruz, viendo cómo su hijo está siendo maltratado y está agonizando. Eso debe haber sido lo más terrible para el corazón de María. Pero tenía que pasar por ahí. María no pasó por eso. María solamente experimentó el dolor de su hijo. La primera Navidad, hermanos, cuando Cristo nació, no estuvo adornada con luces de colores, así como vemos hoy. Todas las casas llenas de colores, de nacimientos, la algarabía de la gente en las calles. Eso no lo vivieron en la primera Navidad. No se caracterizó por la abundancia de ricos manjares. En cambio, nosotros sí disfrutamos de eso, ¿verdad? Que pollo, que pavo, que turkey, que jamón, que lasaña, etcétera, etcétera. Tamalitos, pupusitas. Entonces, miren, no se caracterizó por esa abundancia de ricos manjares como lo vemos hoy.
la primera Navidad estuvo adornada por espinas que clavaron el corazón de tantas madres que perdieron a sus hijos para dar paso al Salvador del mundo. Más que por la abundancia, la primera Navidad se caracterizó por la escasez, ya que el Rey del Universo nació en un humilde pesebre, en un establo, un lugar para animales, no en un lugar especial para un rey. Es por estas razones, mis queridos hermanos, como creyentes en Jesús, nuestro papel en esta temporada, pues diríamos tan comercializada, ¿verdad? Porque la gente anda como loca en los almacenes comprando, que prácticamente es lo que el sentido de mucha gente en el mundo debe de ser: compartir con aquellos que sufren, que no tienen dónde ni siquiera dormir, ni tienen nada que comer, ni nada que ponerse. Si a usted pues tiene abundancia y le sobra algo, regale todo eso. Brinde comodidad a alguien. Dele aquello que pues necesita la gente. A lo mejor muchos de nosotros tenemos mucho. Hay muchas madres, quizá como María en este mundo, que están viendo a sus hijos sufrir porque no hay para ellos un lugar en nuestro corazón, así como no hubo lugar para Jesús en el mesón. Dios quiere que miremos a María como una verdadera sierva, como aquella mujer que fue obediente y supo suplir con su papel, así como Dios se lo mandó. Un gran testimonio de María. ¿Habrá Marías en este tiempo que puedan ser siervas de Dios? Habrán hombres como José, así como lo llama la Escritura, justos. José fue llamado justo en la Biblia. Esa es una pregunta que queda ahí en el aire para ustedes. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Disponer nuestros corazones para que podamos estar alertas al llamado de Dios. La Navidad tiene que ser una oportunidad para dar, pero dar con alegría, no con tristeza. Y demos a aquel que lo necesita, mis queridos hermanos. Usted puede dar amor, puede dar un abrazo, puede dar palabras de aliento, puede orar por alguien. No necesariamente se trata de dinero. Hay mucha gente que está necesitando un abrazo, una palmadita en los hombros, un decir: mira, te quiero mucho. Y con eso realmente le estamos dando mucho. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre bendito, gracias por estas palabras, Señor. Tú que nos haces reflexionar de que la Navidad es un tiempo en el cual tenemos que reflexionar acerca de muchas cosas que no hacemos y que deberíamos de hacer. Señor, ayúdanos a ver la necesidad de los demás, de orar los unos por los otros, de dar palabras de aliento a aquel que lo necesita. Darle un abrazo para que sienta el calor de Dios a través de nosotros. Ayúdanos, Señor, a identificar aquellas personas, Señor, que necesitan todo esto. Y si tenemos algo material y lo podemos compartir, Señor, ayúdanos a no ser personas tacañas, Padre, sino que podamos ser dadivosos. Te damos a ti la gloria y la honra, te damos gracias por este tiempo que nos ha permitido estar todos juntos celebrando. Bendito eres por los siglos de los siglos. Gracias, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén.
¿Están listos?